Sí, para mí es un alto honor. Realmente esta noche tenemos a Tania y a Gustavo de Los Ángeles, California, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y aquí estamos con María Teresa y todos los hermanos queriendo ver y conocer un poco más de la experiencia de esta pareja tan dinámica. Es un dúo dinámico tremendo. ¿Por qué? Porque yo los he visto en acción desde que los conocí de nuevo eh, a este domingo, pues tuve la experiencia hermosa de recibir prontamente un abrazo de ellos y me dejaron rapidito. ¿Saben por qué? Porque se fueron a servir, se fueron a orar por la gente y los vi en acción y yo sentía la unción del Espíritu Santo y la gracia y las personas recibiendo de ellos esta administración. Así es que Gustavo y Tania, nos gustaría que una presentación familiar para que ya cuando entremos en la conversación, pues ya nos conozcamos un poquito más. ¿Qué les parece? Bienvenidos, que Dios los bendiga y los use grandemente. Gracias, pastor. Muchas gracias, saludes a todos y saludes allá a Laura que antes estaba aquí con nosotros en Los Ángeles y se nos fue. Ahora la tienen ustedes más cerca que está en Perú. Voy a dar su vuelta por Romania y pasó por Ecuador y ahora está en Perú, así que gracias a Laura por estar con nosotros también y gracias a cada uno de ustedes. Sí. Mi nombre es Tania, quiero darle las gracias porque nos tienen con ustedes. Es un gran honor, pastores querido Luis y Teresita. Es una bendición estar aquí con ustedes y con cada uno de ustedes. Qué gozo estar aquí esta noche. Sí, para nosotros es un gusto estar entre familia aquí. Cuando vimos a Pastor Toledo el domingo, nos dio mucho gusto abrazarlo y los abrazos de él con mucho amor. Se siente bien rico el amor que él da. Decimos que es el papá de amor. Sí, el papá de amor, exacto. Ese es el nombre que le tenemos a Pastor Toledo. Ya estoy mejorando porque ahora me dicen abuelo. Ustedes ya me pusieron de papá, está mejor. Porque llamamos a su hijo, pastor, Ona, le decimos el pastor de amor, porque tiene mucho amor. Cada vez que habla, sentimos ese amor de él. Y luego decimos, cuando usted nos abrazó, dijimos, es el papá. Sí, de amor. Sí, exactamente. Pues sí, sus nietos le dicen Big Abue, así que el papá de amor está bonito. Big Abue. Así pues, hace un año que estuvimos con ustedes y fue de gran bendición haberlos conocido y siempre los llevamos en el corazón y pensamos mucho en ustedes y en la ciudad de Ecuador. A veces cuando hacemos nuestros Zoom meetings aquí los miércoles, también se conecta alguien desde allá de Ecuador, se nos cuenta las noticias de lo que está pasando allá. es hermana de Nancy, ¿verdad? Que creo que Pastor Toledo ya la conoce. Y ella se conecta y nos dice qué está pasando en el área y la política y todo. Así que nos tienen informados. Y sí, ha sido un año que nosotros hemos servido a Dios y sí hemos tenido varias como montañas que caminar, ¿verdad? Que pasar al otro lado de las montañas. Y cuando nosotros empezamos el año, digamos en marzo del año pasado con lo que es la pandemia, empezamos a llevar comida a las personas, empezamos a enseñarle a los niños por medio de Zoom, porque no se les podía ver. Algo que extrañamos mucho es los abrazos y las caricias de los niños, y ahorita estamos ya en planes de poder abrir otra vez para los niños, para que estén ya en vivo, así que estamos orando para que Dios nos provea el lugar y el tiempo y todo para ya lanzarnos también a estar con los niños. Y gracias a Dios que ya nos estamos reuniendo en la iglesia de Expresión 58, ya estamos en vivo, haciendo las invitaciones para que las personas vengan y poco a poco van saliendo. El domingo de resurrección, que fue el primer servicio al aire libre, fue un éxito. La gente salió y ahí los milagros eran
los milagros naturales, el poder poner los pies sobre la grama, el poder abrazarse el uno al otro, cosas que no se pueden hacer cuando está todo el mundo encerrado. Así que no andaba nadie buscando un gran milagro, sino que el hecho de poder salir ya y respirar el aire fresco y dar un abrazo y hablar con otras personas, ya eso ya es sobrenatural para lo que estuvimos pasando el año pasado. Es increíble lo que estás diciendo, es tan importante porque perdimos todo un año de ese contacto físico, físico. Tal vez no lo perdimos como porque nos comunicábamos, pero el contacto físico es tan importante, ¿no? Y recuerden que Jesús, una de las cosas que hizo era comía con la gente. Nos habla, no, con los discípulos pasaba todo el tiempo, dormían juntos, pero con la gente quedó registrado varias veces que Jesús fue a comer con las personas y varias veces en las que personas tocaron a Jesús y mujeres que ungieron los pies de Jesús aún con sus propios cabellos y los restregaron, ¿no es cierto? Y al último, cuando Jesús se pone a comer con sus discípulos, ese pescado, para mí soñado, que el Señor les estaba haciendo en una parrilla afuera, asadito, mientras ellos sacaban los peces, ¿se recuerdan? Entonces, pues tienes razón. Sí. Continúa, por favor, Gustavo. Sí, pues para nosotros es un gran honor el poder orar por las personas. Hemos estado orando por personas por medio de Zoom, de teléfono, de cualquier medio que Dios nos haya puesto en Facebook, en Instagram, incluyendo TikTok y todo. Pero no es lo mismo que poder tocar, ¿verdad? Poder estar ahí, dar el abrazo y poder tener esa experiencia física que no tuvimos por todo un año. Es verdad. Una de las cosas que hoy que manejaba y venía a comer mi lonche, mi almuerzo a la casa, porque siempre vengo a almorzar a la casa, es el lugar más rico para comer. Cuando venía, me puso algo en el Espíritu Santo en mi corazón, y es de que en el tiempo de Noé, Dios preparó un arca y la familia entera de Noé estuvo dentro del arca por más o menos un año. Y en ese año no pudieron salir y estuvieron ahí comiendo lo que podían y sobreviviendo. Y Dios suplió todo. Pero una de las cosas que hizo Noé al nomás salir del arca es plantar una viña y disfrutar del vino nuevo que venía saliendo. Y entonces yo creo que hay algo nuevo para todo el mundo, no solo la iglesia, sino que para la humanidad. Yo creo que no somos los mismos. Unos que ya tuvieron el COVID y ahora tienen los anticuerpos, ya no son igual. Los que se han puesto las vacunas, y físicamente estamos cambiando. Y en el espíritu, en el espíritu también, ya no somos los mismos. Estuvimos en un proceso donde yo creo que Dios hizo algo con cada uno de nosotros. Y ahora que podemos ya empezar a salir, podemos empezar a disfrutar de vino nuevo, algo nuevo que Dios está trayendo sobre la tierra, que no estaba antes, pero es nuevo, es para estrenarlo y para disfrutarlo. Y es lo que estamos viendo cuando nosotros oramos por las personas, cuando vienen y empiezan a tomar de ese vino nuevo que está descendiendo del cielo y empiezan a agarrar una visión nueva, porque tal vez la visión que tenían se quedó atrás, pero ahora en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada, la representación del vino es algo nuevo que Dios está haciendo y está fluyendo, y ya todos están empezando a formar su visión, a formar los pensamientos, qué es lo que vamos a hacer, y incluyendo las personas con que hemos orado. No las conocíamos, ellos se fueron añadiendo a la iglesia por Zoom o por medios de internet. Y ahora cuando por primera vez los vemos, ahora te conozco, porque nomás te ponía por pantalla, pero no es lo mismo. Y entonces son nuevas personas que han venido de otros estados y que quieren hacer algo aquí en California, y todos están pendientes de ver qué es lo que Dios quiere hacer.
Sí, bueno, ha sido interesante esta época, ¿verdad? De la pandemia. Hemos visto muchos cambios en las personas, pero también el hambre que tienen de Dios, ¿verdad? Y es un tiempo que hemos aprovechado de hablarles de las buenas nuevas de Dios, del amor de Dios y recordarles de que Dios es fiel y siempre estará con nosotros, no importa lo que pase, ¿verdad? En este mundo, Él siempre estará con nosotros. Me acuerdo que pasamos un tiempo muy difícil el año pasado porque varias personas que conocimos cerca de nosotros fallecieron de COVID. Mi suegro falleció, pero antes que él falleciera, mi cuñada se comunicó con nosotros para pedir oración porque se sentía terrible ella porque tuvo que llevarlo al hospital. Porque estaba muy mal. Entonces él dijo, si me llevan al hospital, no sé si los voy a volver a ver. Y tristemente, ¿verdad? Él ya estaba falleciendo y Dios me dio esta palabra en Isaías 66:9 que dice, no causaré dolor sin permitir que nazca algo nuevo. Entonces le dije, recibe esa palabra porque Dios está haciendo algo nuevo. Tú haz todo lo que tengas que hacer, en tratar de ayudar, pero Dios es el que decide qué va a pasar con él. Entonces le di también la palabra, me dijo Dios que se la diera a mi sobrina, y ella estaba con dolores, empezó con dolor ya de parto porque estaba embarazada. Y cuando le di la palabra, la water, Se le rompió el agua en el momento que recibió la palabra. Sí. Ajá, entonces empezó con sus dolores y en ese mismo día murió mi suegro, pero nació la niña en ese mismo día. Entonces miramos cuán Dios es tan bueno, nos trajo tanto gozo, ¿verdad? A pesar de ese dolor, pero también nos trajo gozo a toda la familia. Y hemos visto que nos hemos agarrado de esa palabra y hemos visto que todos hemos pasado dolor, ¿verdad? En diferentes maneras, pero sabemos que Dios nos ha fortalecido y ha traído cosas buenas a nuestras vidas y cosas nuevas a nuestras vidas. Como el poder también que nosotros nos comunicamos con los niños de Faith Child, antes era en persona, pero han habido buenas pláticas que hemos tenido con los niños, ¿verdad? Que ellos se expresan las cosas que están pasando, cosas íntimas que tal vez antes no se podía hablar, pero ellos hoy están expresando todo lo que ellos sienten y están creciendo ellos en Dios, ¿verdad? Y teniendo esa confianza en Dios, a pesar que son niños pequeños y tal vez de familias que vienen de familia que tal vez han sido abusados y todo eso, pero ellos siguen confiando en Dios y siguen expresando ese amor a Dios y el deseo de ellos es que, ¿verdad? Que nos miremos prontos y que nos miremos, ¿verdad? Ya en persona. Estos niños, ¿qué edad tienen los niños? ¿En qué rango de edad están los niños? Y son de la edad de 2 años a 18 años de edad. Sí, son niños que vienen de familias, son de mamás solteras, ¿verdad? Que los padres están unos en la cárcel, ¿verdad? Situaciones muy difíciles, son abusados físicamente, sexualmente, o las mamás han pasado por cosas muy difíciles y hay niños también que está donde estaba Expresión 58 en Glendale, en esa comunidad, niños de bajo recursos que llegaban después de escuela, los viernes teníamos comida para ellos, comían pizza, jugábamos con ellos, les hablamos de Dios, los niños chiquititos también profetizando, llenos del Espíritu Santo. Cuando llegaban estos niños, eran unos niños muy tímidos que no querían estar cerca de uno, niños que no querían, ¿verdad? Ni que uno los tocara, los abrazara, ni les dijera, ¿cómo estás? Porque ellos rechazaban todo por todo la trama que ellos pasaron mucho tiempo. Y miramos cómo Dios empezó a tocar a estos niños, a restaurar sus vidas y luego mirar sus mamás testificando que estos niños son llenos de fe. Y ahí cuando comenzamos nosotros dijimos, las mamás también tienen que ser, ellas necesitan de la palabra de Dios. Las mamás necesitan
de verdad, de un lugar donde se les enseña, donde les vamos a amar, y ahí empezamos el grupo en español, en Expresión 58, pedimos permiso para tener el grupo, y gracias a Dios sí pues va creciendo y de gran bendición para muchas mamás, y luego empezaron a venir la comunidad que habla español a la iglesia, y es un grupo de crecimiento, se llama ahora. Entonces ahora es un grupo bilingüe, porque hay más personas que están, ¿verdad? Y tenemos que traducir y todo, pero ha sido de gran bendición. Me acuerdo cuando nos reuníamos en vivo, era como un servicio, como un culto, ¿verdad, Laura? Laura es la que comenzó con nosotros desde el comienzo, y era como el Espíritu Santo se movía con toda libertad, ¿verdad? Y aún ahorita en la pandemia no paramos de seguir, continuamos teniéndolo sobre Zoom, ¿verdad? Comunicándonos con las personas, acordándoles que Dios está con ellos, y cualquier situación que ellos necesitaban, nosotros les ayudamos lo que nosotros podíamos, ¿verdad? Dios nos bendijo bastante en este año de la pandemia, porque miramos cómo otras personas, aún no cristianas, nos donaban comida y les podíamos llevar nosotros, ¿verdad? A estas mujeres, estos niños, y cuando necesitaban zapatos para los niños, cualquier cosa, si nosotros no podíamos, nosotros les decíamos a alguien del grupo, están unos amigos ahorita, se llama Joe Smith, ellos también nos aportaban, es que si alguien necesita, dinos, por favor, nosotros queremos ayudar, y nos daban dinero porque les compráramos zapatos, para que les compráramos calcetines, lo que los niños necesitaban, porque a pesar de la pandemia, ¿verdad? Que la gente no podía salir, uno podía mandar las cosas por Amazon, si no se podía por persona, dejarla a la puerta, ¿verdad? Y tratar también de cuidarnos por seguir las reglas. Y gracias a Dios pudimos hacer todo eso, y todavía hacerles a los niños, nosotros hacemos unas bolsitas que vienen escrituras, vienen dulces para los niños, galletas, viene su juguito, todo eso lo que nosotros les damos en persona, lo incluimos ahí, y los que se fueron lejos, nosotros se los mandamos por correo. Entonces siempre estar ese contacto con los niños y los padres, para que ellos sepan que, ¿verdad? Que Dios no nos ha dejado en medio de esta pandemia, y que Dios es siempre fiel. Bueno, hemos escuchado de la palabra que Jesús dijo: a los niños siempre les tendremos con nosotros, a los pobres siempre les tendremos con nosotros, es lo que él dijo. Y uno se podía imaginar, ya sabe uno que la pobreza está en todo el mundo, está en Estados Unidos también, está en Los Ángeles, pero a veces nos da la idea de que el gobierno se va a encargar, como es un buen gobierno, que ellos van a tener planes y todo. Pero lo que estamos oyendo es que estos niños, ustedes los están atendiendo, ustedes se están extendiendo. Y Ay, qué bueno que le haga caso. damos gracias a Dios por eso, ¿no? ¿Qué nos cuentan de eso? ¿Qué hace el gobierno? ¿Hay algún plan o no hay algún plan? Es increíble, pero no dependemos del gobierno, porque pues, ¿verdad? No, a veces no hay esperanza. Ellos piden tantos requisitos, y a veces quieren cambiar la forma de como uno hace las cosas, y lo hacemos solo por amor. Pero durante esta pandemia, en la Navidad, fue la Navidad donde más regalos nos enviaron las personas para darle a los niños, porque en otros años las personas nos ayudan, pero este año fue mucho más abundante la cantidad de regalos. Nos sobraron regalos el día que los repartimos antes de la Navidad, y pudimos ver que no venían ya no venían solo los niños pobres, sino que también venían familias que tal vez no habían salido y que solo salieron a recoger su regalo, y venían tal vez en un carro de lujo, y pues no les vamos a decir, no, hey, tienes un carro de lujo, sino que también a ellos les dimos, y Dios seguía multiplicando los regalos que pensamos que no nos iban a alcanzar. Teníamos todos los regalos en la iglesia, y pasaban los carros recogiendo, y pensamos, se nos van a acabar, porque veíamos la línea de carros que venían, pero los regalos seguían saliendo, y al final se acabaron los carros, ya no llegaron más, y los regalos todavía quedaban, así que tuvimos que ir a repartir más, y eso es algo bien precioso que vimos, que
aún en medio de la pandemia, Dios se manifestó más grande que otros años. Este domingo fuimos a repartir más bolsitas para los niños con sus bebidas y sus galletas y sus instrucciones y de enseñanza. Y fue de gran bendición. Y lo hermoso es que no nos enfermamos, ¿verdad? No nos enfermamos, Dios nos cuidó. Así nos cuidamos bastante también. Nosotros no salíamos y tenemos cuidado con quién salíamos y todo eso. Nos poníamos nuestra distancia y nos cuidamos, pero siempre seguimos trabajando, nunca dejamos de trabajar. Y yo pienso que Dios nos guardó a nosotros y a nuestros hijos, porque nosotros hacemos cosas y decimos nuestros hijos, ¿verdad? Pero ellos siempre han estado con nosotros trabajando y es un trabajo que hacemos nosotros, es voluntario, todo lo que hacemos. Trabajamos y verdad, mis hijos los dos están en la casa, les tengo que ayudar con sus estudios y entonces todo lo que hacemos es voluntario, lo que hacemos en las organizaciones diferentes de Dora Hope, Faith Child y Expression 58. Y es un gozo que nosotros, ¿verdad? Que nos da, es un privilegio, es una bendición. Yo miro como a veces nos dan las gracias en Expression 58, pero es un gozo para nosotros poder servir, ¿verdad? Fuera muy triste si no pudiéramos servir, pero le bendecimos a Dios porque sí, Él nos guardó durante este tiempo que ha sido difícil y también nos guardó en nuestras finanzas también, ¿verdad? Gracias a Dios, Él siempre proveyó y nos bendijo para poder darles a los que no podían y cuando no podían, no teníamos recursos, venía de un milagro en la puerta, nos dejaban cosas para los niños, ¿verdad? Entonces ha sido una gran bendición. Qué lindo, lo que ustedes hacen lo hacen como voluntarios, me encanta eso. Y si mal no recuerdo, ustedes se conocieron sirviendo en la iglesia, Sí. como voluntarios igual, o sea que ustedes vienen sirviendo porque ese es su corazón, tienen un corazón de servicio. ¿Es algo así que pasó, que se conocieron sirviendo? Sí, como hace más de 20 años nos conocimos. Sí, yo tenía 19 años, 18 años cuando conocí a Gustavo, y él cuando dio su vida a Jesús, me predicó, yo llegué a la iglesia, empezamos a servir nosotros con mucha energía y mucho gozo. Sí. Sí, incluso lo que estamos haciendo ahorita me gusta, los servicios al aire libre, porque también a mis niños les gusta, dice, eso está bonito, es como un picnic, dicen. Vamos ahí, ponemos la blanket ahí en la grama y algunos traen comida. El servicio de resurrección, el grupo de nosotros de la iglesia, el grupo en español, trajeron su tienda y venían también con comida, con sándwiches y todo. Y luego dijeron, yo creo que estamos quebrando todas las leyes del COVID porque empezaron a repartir comida. Sí. y dice, bueno, ni modo. Pero gracias a Dios que Dios nos cuida y pues nadie se contagia. Y es una gran bendición. A mi familia que vive en Redding, a todos les dio el COVID a la misma vez. Y todos tuvieron que ponerse en cuarentena y fue, mi papá fue el único que no sobrevivió. Pero nos pusimos a orar con todos los niños porque queríamos ver qué era lo que el Espíritu Santo decía acerca de él. Y algo que me gusta mucho, él no es mi papá original, mi papá murió cuando yo tenía 23 años. Mi mamá se volvió a casar, entonces él llegó a ser mi segundo papá. Y una de las cosas que siempre recuerdo es que en un servicio una vez de Benny Hinn, estábamos ahí cerca de la plataforma y un hombre, cuando el Espíritu Santo se movió, este hombre salió volando desde la plataforma hasta la parte de atrás del auditorio, que era como para 5,000 personas. Y cuando pasó volando, él iba con un traje blanco y mi papá me dice, ¿viste ese hombre? Pasó volando. Y entonces volteamos a ver y cuando vimos, él cayó de pie y volvió a correr hacia la plataforma. Entonces él sintió el poder del Espíritu que lo aventó y al caer de pie sintió más, quería más y se volvió a ir para enfrente. Y entonces vemos que Tremendo. Pues
mi papá experimentó cosas así también de ver el mover del Espíritu Santo y tuvimos, como no nos podíamos juntar para poder tener servicio de entierro y todo esto, nos juntamos la familia por Zoom. Y cuando nos juntamos todos, le pedí al Espíritu Santo que le mostrara a todos los niños y a todos en dónde estaba. Y entonces los niños empezaron a ver que estaba en el cielo con una camisa blanca, con su sombrero y estaba haciendo jardinería y empezaron a contar todo. Y entonces dice, no, está contento, dice, se mira bien. Y empezaron a decir cosas que ellos no sabían acerca de él, que eran sus gustos, cosas que él le gustaba hacer, que tal vez no lo había comunicado, pero en el cielo lo estaba haciendo y las otras personas confirmaban y decían, sí es cierto, a él le gustaba mucho hacer eso. Y entonces aún la ropa con la que estaba vestido, que los niños lo vieron en la presencia de Dios, era de lo que él le gustaba, que él es de Oaxaca y entonces andaba con sombrero y todo y los niños pudieron recibir pues la visión de Dios de que está él en un mejor lugar, a pesar de que ya no está con nosotros. Y creo que es importante saber de que a pesar que hemos perdido personas durante la pandemia, de que Dios está con nosotros y está con las personas también que ahora están en su presencia. Como familia, yo perdí a mi primo también, no por COVID, sino por otra razón. Él entró en coma, tenía problemas desde antes de su hígado y cosas así, pero por las reglas y todo, él estaba en el hospital y ya estaba en coma y me llamó una de mis tías y me dice, ¿puedes orar por él? Por el teléfono, le vamos a poner el teléfono a cierta hora cuando nos dejen entrar y luego tú hablas con él porque está en coma. Y él no era creyente. Le habíamos hablado muchas veces de Jesús y no había aceptado. Pero con Tania nosotros creemos que aún cuando están en coma todavía pueden escuchar y le pedimos a Dios, danos una palabra para darle a él. Y entonces cuando le pedí a Dios esa palabra, me dice, dile esto, dile que yo soy su escudo y su recompensa y que no tenga miedo que yo lo recibo. Y entonces lo ministramos por medio del teléfono y la familia entera en el hospital, los que estaban ahí en ese cuarto, pudieron sentir la presencia de Dios y los ángeles que se estaban moviendo ahí. Y eso fue unas horas, tal vez un par de días antes de que ya se fuera. Y también durante ese mismo mes falleció también la prima de Tania, que estaba sufriendo por cáncer y viajamos para Las Vegas, ¿verdad? En medio de la pandemia y todo. Nos fuimos a Las Vegas, llegamos y al entrar a la habitación en la casa donde ella estaba, sentimos rápidamente que estaba una presencia que no era de Dios ahí. Entonces abrí mi teléfono, puse música que ministra al Señor, puse los cantos que canta Benny Hinn en las cruzadas y al momento que lo puse la atmósfera empezó a cambiar y Tania empezó a orar por ella y en el momento que Tania estaba orando por ella y ministrándola todavía pudieron decirse unas palabras y en medio de la oración ya se fue, pero yo creo que ese lugar estaba, no se sentía que estaba, que ella estaba lista para irse hasta que llegamos, limpiamos el área por medio del Espíritu Santo y la ministramos y luego ya se fue en paz. Pero en medio de la pandemia y todo, Dios se manifiesta, él sigue obrando, Él sigue tocando a las personas, no importa si ya están tal vez a sus últimos suspiros, pero Él siempre está esperando de que uno acepte ese llamado siempre de recibir el amor, la paz y la salvación de Jesucristo. Y creo que es importante que aún en medio de todo el dolor, la pandemia, los problemas, y de que no nos olvidemos de que Jesús sigue siendo el mismo. Él es igual, Él no cambia, Él es una roca que nunca cambia y que está esperando que nos acerquemos, ¿verdad? Alguien dice que en medio de las crisis encontramos a Cristo. Entonces creo que es importante siempre recordar que Jesús está siempre con
realmente a mí me da tanta alegría escucharles y hoy que pensaba en ustedes y pensando en todos nosotros, me venía esa frase que no sé en dónde está, que dice que el Señor dice hallaré fe en la tierra, pero algún momentito la encontramos. El asunto es de que yo cuando hablaste de lo que reflexionaste acerca de Noé y cómo él construyó el arca, tenía relación con esta misma palabra. De Hebreos 11 habla que por la fe Noé construyó el arca y guardó a su familia y esperaron todo ese tiempo. Y bueno, ahí hay varios personajes que dicen que hicieron algo por la fe. Yo quería preguntarles a ustedes porque vemos que han estado tan activos, nada los ha detenido, han estado muy, muy ocupados y extendiéndose. Y yo podría decir que como esos hombres de la fe que tenemos en Hebreos 11, ustedes han conquistado muchas cosas, ¿verdad? Y definitivamente todos tenemos algo que conquistar en el lugar donde estamos, tal vez no de la misma manera, pero el ánimo que nos dan es eso, que todos tenemos que conquistar en nuestro lugar algo, probablemente aún en nosotros mismos. Pero yo quería preguntarles a ustedes, porque aquí siempre estamos aprendiendo, pero queremos ir a la sustancia, a la esencia. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué hacen lo que hacen, Gustavo y Tania? ¿Por qué lo hacen? Yo digo por el amor que Dios ha tenido sobre nosotros, su amor, su gracia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba de 5 años en El Salvador, mis padres no estaban aquí en los Estados Unidos y mi abuelita nos cuidaba y me acuerdo que yo en ese tiempo orando, yo le dije a Jesús que lo quería ver, a pesar que mi abuelita católica, ella siempre me decía que tenía que orar, y ella decía rezar. Y luego yo me acuerdo que yo le dije, Jesús, yo te quiero ver, pero fue revelado a mí años después todo esto. En ese momento cuando dije yo me dormí, me acuerdo que me desperté en la madrugada y Jesús estaba allí. Estaba ahí igualito a la foto que ella tenía. ¿Verdad? Así se mostró a mí y luego un poco diferente, estaba todo de blanco, con una palomita blanca y él caminaba hacia una puerta, regresó con una vela y él estaba allí cuidándome. Yo me acuerdo que yo no entendía eso. Años después, en la presencia de Dios, me dijo, ¿sabes por qué me mostré allí? Y le dije, ¿por qué? Porque tú me pediste en esa oración que me querías ver, que estabas triste, que te hacía falta tu mamá y tu papá. Y yo vine a consolarte, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo es tan bueno Él, verdad? Amén. A veces, yo no sé si lo dije en palabras, tal vez lo dije en pensamiento, fue mi pensar, ¿verdad? Hay veces, muchas veces uno no le expresa a Dios directamente, pero Él conoce nuestros corazones y Él sabe todo lo que anhelamos y Él siempre viene al tiempo indicado. Y miramos cómo Él ha sido tan fiel, ¿verdad? Que yo pienso cuando dimos nuestra vida a Dios, nos rendimos a Él, dijimos, sí, necesitamos de ti, Él vino a nuestros corazones, y vino naturalmente ese deseo de servirle a Él, vino esa hambre, ¿verdad? De mirar a esas personas que se congregaban en un lugar donde no se llenaban, llegaban porque tienen hambre de Dios, pero no son saciadas. Y llegamos nosotros y en las iglesias católicas y nosotros nos hacíamos línea con ellos y pasamos tratados que le decíamos en ese tiempo y les invitábamos a la iglesia y luego nos sacaban porque estaban enojados. Y hay gente que nos recibía ese tratado, ¿verdad? Yo sé que hay gente que se salvó porque escuchó la palabra o lo que nosotros le dijimos y miramos esa hambre, ¿verdad? Que esa gente necesitaba ser saciada. Y yo pienso que por eso naturalmente yo pienso que empezamos a servir y siempre ha sido un gozo en nosotros. Y miramos como Dios empezó, ¿verdad? A tocar los corazones de las personas alrededor de nosotros, donde trabajamos,
¿verdad? Y miramos ese fruto de mi mamá, mi papá, mis hermanos que llegaron a los pies de Cristo en un tiempo corto, ¿verdad? Y yo pienso que por eso yo comencé a servirle a Dios así. Qué bien. Qué lindo. ¿Y tú, María Gustavo? Teresa, ahí está el verso. ¿Puedes ver el verso, Sí, María Teresa? hermoso. Gracias, Luis. ¿Qué dice? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa frase me hacía pensar que el Señor busca hombres y mujeres en la tierra con fe, hombres y mujeres valientes, así como los testigos que tenemos, ¿verdad? De los héroes de la fe, que la fe la manifestaban a través de una obra. Pero no quiero seguir hablando esto hasta no escuchar a Gustavo por qué hace lo que hace. Gracias por poner la escritura ahí, porque Dios habla de muchas maneras, y cuando puse la escritura, el 18:8 me habló rápidamente. 18 es el número de vida, ¿verdad? Y Dios vino para dar vida, y 8 es el número de algo nuevo. Y en el arca habían 8 personas, y Dios, cuando quiere hacer algo, siempre busca a una persona, ¿verdad? Dios no lo hace por su cuenta, Él busca a alguien con quien hacerlo. Y en toda la historia de la Biblia no vemos a Dios moverse sin hacer una amistad con alguien. Y yo creo que el momento cuando yo recibí a Jesús, ese fuego del Espíritu Santo entró en mí, pero sabía de que ese fuego no era solo para mí. Sabía de que ese fuego es para compartirlo, ¿verdad? Sabía de que había algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y Él quiere que ese propósito se lleve a cabo. Creo que una de las cosas que Moisés pasó es de que él estaba en un desierto y miró un arbusto en fuego, ¿verdad? Y dicen los científicos que en esos desiertos hay arbustos que naturalmente se prenden, porque están llenos de fusible, que se pueden prender solo con el sol. Y imagino que Moisés había muchas veces visto arbustos en fuego porque se prenden solos, pero este arbusto le llamó la atención, y la razón por qué este arbusto le llamó la atención, él pasaba varias veces, y lo que lo hizo voltear y irse hacia el arbusto es ver de que el fuego no se acababa. O sea, ese fuego seguía, ese fuego se mantenía. Los demás tal vez ya se habían apagado hace mucho, pero no se apagaba. Y yo creo que Dios quiere que el fuego que Él tiene se riegue por toda la tierra, y quiere que todos se acerquen a ese fuego que lo cambia a uno, ese fuego que verdaderamente lo hace a uno hacer esas locuras, ¿verdad? Una de las cosas que Tania me decía, pasando los juguetes a los niños en los carros: no te acerques mucho, hay reglas, ¿verdad? Pero es que uno no puede no acercarse. Es como que yo creo que es el amor del Padre, ¿verdad? El Padre vio que el hijo pródigo venía, y él no se esperó, sino que él fue al encuentro, ¿verdad? Él fue al encuentro. Y yo creo que esa es una de las razones por las que hacemos las cosas. No podemos quedarnos sentados, tenemos que ir al encuentro, porque no es a nosotros a que nos buscan, es a Dios, es al Espíritu Santo, es la presencia de Él, y nosotros solo somos vasos, y no podemos negar de que la gente experimente también la vida eterna, ¿verdad? Y queremos que todos entren. Cuando vemos las líneas de personas que vienen a orar, a veces no sabemos qué decir, la verdad, no sabemos qué nos van a preguntar, qué van a querer, qué es lo que traen en mente, y entonces lo único que hacemos es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre algo, cuál es la necesidad de esa persona, por qué vinieron, y mi deseo es, si vienen por algo, tal vez porque están enfermos, yo no quiero que se vayan solamente sanos, yo quiero que se lleven la presencia de Dios. Amén. Para que cuando estén durmiendo, Dios los visite en sueños, para que cuando vayan en el carro, Dios los visite manejando, para que cuando estén afuera en el parque sientan el viento y reconozcan que es la presencia de Dios. La sanidad es lo menos, o la circunstancia con que venía, que les hace falta trabajo, eso es solo
como el anzuelo para que vengan y reciban el precioso amor de Dios y la presencia de Dios. Ahora te voy a dar otra escritura que es para ti. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso. Esta escritura la tenía antes de haber encontrado en dónde estaba la de Lucas 18:8. Pero qué casualidad, ¿no? Porque esta escritura, yo digo, Señor, ¿por qué pueden ir con tanta libertad? Porque le han creído a Él, han creído a sus palabras, han creído lo que Él les ha dicho. Y hay otra escritura que está muy relacionada con esta, y es Lucas 10, 19. Dice, desde el 8, perdón. 10, 19, así. 10, 19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué hermoso, ¿verdad? Esas son las promesas para ustedes, porque le han creído, y su palabra es para cada uno de nosotros. Como nuestras acciones, como las acciones de ustedes muestran la fe, y la fe no necesariamente en lo que va a pasar, sino en la fe en quien han creído. La fe en quien han creído. ¿Quién es ese Dios que se manifestó a Tania desde muy niña? Un Dios real. ¿Quién es el Dios todopoderoso, Gustavo, que te sacó de tinieblas y que te llamó para que no solo para ti, sino que te llenó de gracia, de favor y de amor? Les inundó de amor para que expresen ese amor de Dios a las personas. Es de verdad que cuando conversamos con ustedes nos transmiten un entusiasmo, nos transmiten un gozo. No hay lugar a duda que toda esa gente que recibe oración a través de ustedes se lleva de la presencia de Dios en sus vidas. No hay lugar a duda que van a tener sueños. No hay lugar a duda que el Señor les va a hablar. Y con ese deseo que sean tierra fértil, ¿verdad? Porque es el deseo del Señor también, que estas personas lleven fruto, y lo hermoso es de que el Señor, a pesar de las circunstancias de dolor, Él les ha pastoreado sus almas, las ha consolado con la verdad de Él en cada experiencia que han pasado, ¿verdad? Entonces, y esa es una realidad para nosotros los hijos de Dios, saber que el Señor nos pastorea, sana nuestro corazón, nos consuela, y llevarles esa verdad, llevarles ese vino nuevo a la gente, porque no les están llevando una religiosidad, ni una doctrina, ni teologías, les están llevando la manifestación del amor de Dios, la manifestación y la expresión de una fe, la fe que se manifiesta a través de las obras que Él preparó para nosotros. Es hermoso, de verdad nos contagia muchísimo. Yo puedo contarles unas pequeñas travesuras que hemos hecho con Luis, porque lo contamos hasta después de meses que han pasado, ¿no? Nos fuimos a una comunidad que nos invitaron para ir a compartir la palabra, gente muy sencilla, gente muy hermosa, pero necesitada, y ellos necesitaban que el pastor Luis fuera a compartir un taller allá con ellos. Entonces nos fuimos con Luis para compartir con ellos todo un día.
pero había mucha necesidad de sanidad, estaban enfermos, varios. Ellos no sabían qué tenían, pero en el momento de orar, las personas se acercaban y sin mascarilla, porque nosotros no podíamos hablar con mascarilla y muchos de ellos no llevaban mascarilla. Entonces yo, Padre, que no nos tomen foto, porque si alguna de mis hijas ven estas fotos nos van a regañar. Entonces pasaban a orar y orábamos, y yo ni le comenté a Luis, sino que también se lo comenté hasta después, porque como unas 3 personas de las que pasaron a orar estaban ardiendo en fiebre, con ojos rojos y enfermos, y habían llegado, se habían levantado de sus camas para que oráramos por ellos. Entonces había otra persona que nos había dado mucho ánimo antes de que comenzara el taller. Era un pastor que había bajado de las montañas, tenía su iglesita en las montañas, y él nos decía a Luis y a mí, yo con mascarilla y él sin mascarilla: yo no le tengo miedo a ese virus. ¿Qué se cree? Dice, ¿qué se cree ese virus? Yo no le tengo miedo. Aquí con el poder del Señor nada nos va a pasar, y no sé qué. Y yo, sí, hermano, sí, pero no me quitaba la mascarilla. Pero créanme que sí, me hizo pensar en quién he creído. ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy aquí solo en farra o cometiendo imprudencia. Señor, cúbrenos. Estamos aquí porque te creemos. Creemos en tu palabra, creemos en quién eres tú. Hemos creído en el poder de tu sangre. Sí lo creemos, ¿verdad? Y creyendo en que su perfecto amor también echa fuera todo temor. Ese amor que el Señor nos pone, que ese amor que Dios tiene para la gente y que lo podemos experimentar, se nos va el temor, ¿verdad? Pero otra vez digo, hasta ahora lo cuento, porque no cuento, hasta ahora que ya pasaron como unos 3 meses, 4 meses, porque después nos fuimos a otra reunión que también estuvimos con gente y todo, y siempre nosotros nos cuidamos de no estar con otras personas cuando hemos estado expuestos a otras personas. Pero hacemos una pequeña cuarentena para estar seguros. Sí, entonces haciendo la cuarentena, nunca nos fuimos a comer donde el Santi. Primero ellos se metieron en cuarentena que nosotros podernos reunir. Pero el asunto es que en medio de este tiempo uno reflexiona y escucha tantas malas noticias y tantas informaciones, y como la gente está en caos, nuestra alma necesita aquietarse en la verdad de Dios. Necesitamos ir a esa fuente de paz, a esa fuente de vida y a la fuente de la verdad, de que Dios sigue estando en el trono, que el Señor, su palabra sigue siendo la misma, y Él es fiel, Él es verdadero, y cómo nuestra alma puede fácilmente moverse, aún por los síntomas que podamos tener, ¿verdad? Porque nos reíamos un poquito antes de que esas enfermedades psicológicas que nos dan, el COVID psicológico que nos da, y que a mí me ha dado como 10 veces. Pero bueno, salud, Luis. Es que ya te vi y hasta estornudé del COVID psicológico. No, bueno, eso es para mí muy valioso, lo que ustedes nos han compartido. Amén. Creo que hay unas montañas de las cuales todavía nos quieres contar, algunas que han atravesado. Cuéntanos, Gus. Bueno, más que todo quería tal vez impartir un poco de fe en lo que es las enfermedades, ¿verdad? Y el cáncer, cosas así. Y una de las cosas que me gusta es que la Biblia dice que Jesús hizo vino del agua, ¿verdad? Dijo, llenen las vasijas, llénenlas de agua, y lo sirvieron, y en vez de agua salió vino. Y yo creo que cada vez que Dios está haciendo algo nuevo, lo primero que hace es empezar a servir vino.
Y porque alegra el corazón, alegra a las personas, a las comunidades. Y me recuerdo con Laura, que está ahí, que nos está acompañando desde Perú. La invitamos a tomar café con Nancy, ¿verdad? Nancy y Laura fueron con nosotros a tomar café. Y ya cuando nos sirvieron el café en una panadería aquí que se llama Portos, son cubanos ellos y hacen buenas comidas y pasteles y todo. Y empezamos a tomar el café y de repente Laura se embriagó del espíritu y empezó a hablar en lenguas por la primera vez. Ni estábamos hablando nada de Jesús todavía, ni nada, sino que sirviendo café. Entonces Dios convirtió el café en vino, ¿verdad? No, ella ni nos podía hablar, estaba tratando de hablar en español y solo le salían lenguas. Ya cuando se gozó un buen rato, dice, eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Nunca me Qué había lindo, pasado. qué hermoso. Laura, ponte volumen, te queremos escuchar. ¿Te puedes poner volumen, Laura? Así te saludamos. Sí. Cuenta. Buenas noches a todos, mucho gusto. No, eso fue bueno, Gustavo y Tania son unas personas maravillosas. Yo creo que el amor que ellos tienen por la gente, por servir a los demás, representa lo que es el amor de Dios, ¿no? Es un amor inagotable, un servicio inagotable, y que siempre, como viene de la fuente máxima, que es Dios, no se agota, siempre da más y sigue dando más y rebosa de más. En esa oportunidad, nosotros, Gustavo y Tania me invitaron a mí, a Nancy, a un café, y yo andaba muy... un poco turbada porque siempre escuchaba a la gente que decía que hablaban en lenguas y yo no hablaba en lenguas, y me sentía como un poco triste por eso, porque nunca había experimentado eso. Y de repente, de la nada, eran como las 9 de la mañana, estamos tomando un desayuno y sentí como esta energía, esta fuerza que tomó poder de mí y de mi boca, que a pesar de que quería hablar yo y poner palabras juntas en español, no tenía yo control sobre eso, ya no más. Y pasaron unos minutos y era tanto gozo y de tanto gozo y tanto amor el que sentía que no podía parar. E incluso después, cuando ya como que me centré un poquito, como que recuperé un poquito más, le dije a Gustavo y a Tania, esto está lleno del espíritu, y yo no podía parar de gozarme, y yo sentía que todo el café me estaba mirando, y estas personas pensarán que estoy ebria, son las 9 de la mañana. Entonces, y recuerdo que después de eso incluso me tomó tiempo sentarme en mi carro y regresar a mi casa porque me sentía muy movida, ¿no? Y no me sentía segura, me quedé en el estacionamiento un buen rato, una buena media hora antes de irme, porque estaba todavía muy llena del espíritu y me daba un poco de miedo manejar así. Pero entre muchas otras experiencias que vivimos en el grupo, que más era un servicio que un grupo de aprendizaje, era muchísimo, siempre que nos reuníamos, algo grandioso, algo muy grande se desplegaba a través de ellos y a través de todos los que nos reuníamos. Y bueno, es definitivamente el Espíritu de Dios, ¿no? Que se manifiesta a través de sus hijos. Yo los extraño mucho, les doy muchas gracias por todo su amor y su cariño que me demostraron desde el día 1 que llegué a Expressions, a la iglesia de Expresión 58 en Los Ángeles, porque me acuerdo que el primer día yo busqué un grupo de estudio y me dirigieron a ellos, y desde el día 1 sentí una conexión inmediata, como que nunca en mi vida me había pasado. Y bueno, desde ese momento fue que decidí yo reunirme con ellos y bueno, apoyar en lo que poco que yo podía.
¿no? Pero ha sido una experiencia muy, muy, muy linda. Ellos son personas muy lindas. Mi esposo y yo les tenemos mucho cariño. Están definitivamente ellos entregados al servicio completamente de todos, no solamente en la iglesia, sino en general, todo el mundo. Tienen un amor muy grande por la comunidad, ¿no? Hermoso, Laura, hermoso. Yo también me conecté con ellos, de la misma manera que tú. Yo los vi y los amé desde que los vi, desde que los conocí, los amé. Y Así es. obviamente es la gracia de Dios sobre esta pareja hermosa que estoy testimonio y con, tú lo ratificas lo que estás diciendo. Y la otra cosa que dijiste, Laura, es que a las 9 de la mañana fue la hora en que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Y tú dijiste, van a creer que estoy ebria a las 9 de la mañana, todavía a las 9 de la noche, pero a las 9 de la mañana. Y fue exactamente lo que pasó en Pentecostés. Los discípulos empezaron a manifestar que estaban llenos del Espíritu Santo y parecían como ebrios a las 9 de la mañana. Qué hermoso. Gracias, Laura, por su testimonio. A ver, Gustavo, ¿qué más tienes en la Sí, bandeja? entonces por eso quería mencionar lo del vino y la embriagación, porque hace unas cuantas semanas nos comentó Nancy que le diagnosticaron cáncer y hace sí unos meses y entonces le encontraron unos tumores y le encontraron cáncer en diferentes partes del cuerpo y empezamos a orar por ella con el grupo de intercesión, con el grupo de oración de la iglesia, con varias personas y estábamos orando, ¿verdad? Para que Dios hiciera algo que la sanara y nosotros creemos en la sanidad. Entonces una noche estábamos haciendo tenemos un discipulado con Tania y teníamos como 3 personas y Nancy nos estaba acompañando, que ella estaba deprimida y todo por el cáncer, ¿verdad? Y entonces en medio de todo eso empezamos a orar por ella. Uno de los muchachos que estaba con nosotros con su novia dijeron vamos a orar por Nancy para que Dios la sane del cáncer. Y en el momento que empezamos a orar, empezamos a ver que ángeles empezaron a mover y Tania pudo ver. Cuéntale lo que dices. Primero miré un ángel atrás de ella que la tenía sostenida atrás, con unas alas bien grandísimas. Y le dije, miro ese ángel atrás de ti. Y me dice, sí, yo siento ese ángel.